está con nosotros Víctor Gómez Céspedes. A él a lo mejor ya lo conocían, él había estado con nosotros en otra rueda de prensa. Él es presidente de la Comisión de Energía de aquí de la Coparmex Chihuahua. Y pues nos va a hablar en primera instancia sobre el Foro de Economía Circular que inició ayer. Ahorita te cedemos la palabra, Víctor, para que empieces, pero bienvenido por lo pronto. Muchas gracias. También está con nosotros Oliver Torres García. Él es coordinador de la Plataforma de Inteligencia Competitiva del Sector Privado y nos va a presentar algunos datos de los más actualizados, sobre todo en cuanto al empleo, las empresas y los patrones. Bienvenido, Oliver. Saludos, un abrazo. Muchas gracias. Compañeros, bueno, antes de iniciar, pues les recuerdo, si van a querer usar la palabra, pues nos vamos a ir por el chat para irlos, ya sea que levanten la mano o pongan su pregunta por ahí y las vamos desarrollando. Otra cosa, nada más les pido por favor que para que los identifiquen, su nombre por favor antes de cualquier cosa y el medio al que representan. Buenos días, Iris. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Me comunico de Mega Radio Noticias. Muy bien, Iris. Si quieres, vamos empezando con la temática que tenemos ya dispuesta. Jorge, si gustas darle la bienvenida a nuestros invitados. Saludarlos. ¿Cómo están? Martín, Iris, Oliver, Víctor, Salma, Alexa, Claudia, Manuel, Adriana, Michelle, Ángel y Héctor. Hoy traemos, va a ser breve, pero traemos algunos temas por platicar. De entrada, felicitar a Víctor. Ayer arrancamos este programa, de talla internacional. Ahora sí, creo que van a salir cosas muy interesantes, de gran nivel. Víctor, felicidades. No, al contrario, presidente, encantado de la vida de siempre colaborar y creo que se ha marcado la ruta muy clara, ¿no? Y en este sentido. Muchísimas gracias. Sí. Como ustedes me dicen, ya... Sí, adelante, Víctor, si gustas empezar a hablarnos de este foro. Muchísimas gracias. Primero que nada, quiero saludar a todos los miembros de la prensa. Oliver, René, presidente, muchísimas gracias por esta oportunidad. Como lo comenta nuestro presidente, el día de ayer arrancamos un foro de economía circular que trabajamos de manera conjunta y fue organizado por la delegación de la Unión Europea. Como bien lo comenta Jorge, es un evento de talla internacional debido al grado de expertos que vienen a platicarnos de todo el tema que engloba una economía circular. Para darles darles un breves datos, la economía circular no es más reciclaje, tiene que ver con toda la cadena. Es importante resaltar que muchos de estos, de lo que llamamos residuos, deben de tener previos un diseño. Hoy, a diferencia del pasado, ya se tiene que pensar en un ecodiseño. Y esto viene muy de la mano de qué tipos de materiales tenemos que estar utilizando. Anteriormente, la industria estaba muy enfocada a tratar de ser los mejores materiales con unas extensas pruebas de resistencias, de durabilidad. Hoy ya no es suficiente. Hoy también quiero comentarles que muchas de las empresas hoy están cambiando para no nada más hacer los mejores plásticos, los mejores metales, las mejores aleaciones, los mejores compósitos, sino que hoy tienen que estar pensando cuando termine su ciclo de vida, qué se pueden hacer con ellos. Esto empezó el día de ayer con esta temática, sobre todo con Emmanuelle Marie, que ella es directora de Medio Ambiente de la Comisión de la Unión Europea en Bruselas. Ella estuvo inaugurando también este foro de economía circular directamente desde Bruselas y comentaba cuáles fueron los retos que la Unión Europea tuvo que afrontar para poder gestionar este modelo en su economía. Y tan es así que hoy lo llevan al nivel que realmente están obligando a las empresas, a los productores, no nada más hacer ecodiseño, sino que reintegrar materias recicladas. Hoy se ha platicado mucho en México de que los plásticos de un solo uso no deben de ser utilizados y los quieren prohibir. A diferencia de otras regiones, lo que están buscando es cómo desde la producción ponerse de acuerdo para tratar de ir gestionando estos productos. Esto es lo que le llamamos economía circular, ¿no? O sea, tratar de ir
no ser prohibitivo, sino que realmente dentro de de manera transversal en toda la cadena de suministros hasta el productor, que se puedan estar reutilizando los materiales con el fin de no entorpecer también las líneas de producción en México. Se ha platicado mucho del plástico y lo que buscan es hacer plásticos de origen biodegradable, de origen natural. La realidad es que es otro reto, sería otro problema más en lugar de tratar de ir gestionando los residuos. Básicamente en este tema es lo que hablamos el día de ayer. Son 8 temáticas muy puntuales que vienen a ayudar al empresariado a identificar en qué nivel está en un ámbito de economía circular. El miércoles, mañana seguiremos con estos antecedentes en este foro, a los cuales los invitamos a todos los medios de comunicación. Más tarde, ahorita en el transcurso de esta plática, les estaremos enviando o comentando a la liga para el registro, pero también después vamos a tener un autodiagnóstico. Es una herramienta que se estuvo trabajando con la delegación de la Unión Europea para que las empresas puedan hacer su autodiagnóstico y saber en dónde están, en dónde están parados, cuáles son los niveles o cuáles son los aspectos críticos que puedan estar ellos resolviendo ahorita. La realidad es que también muchos de los aspectos, no nada más ya es producir, sino es producir de una manera sostenible, implementando nuevas técnicas. También, por último, luego tendremos en estos foros, tenemos talleres o ejemplos muy tangibles, como pueden ser los textiles a base de materiales reciclables. También vamos a tener unos talleres de simbiosis industrial, donde finalmente van a decir un plan piloto que se hizo en la Ciudad de México en una zona industrial, donde lo que una empresa tira le sirve a la otra y tienen ahorros. No quiero adelantar mucho esto para que realmente cuando tengamos este tema se pueda resolver. Va a haber un solo taller para la cuestión de plásticos de empaque. ¿Qué es lo que están haciendo la zona europea? En lugar de tratar de prohibir los plásticos, están poniéndose de acuerdo con todos los industriales para ver cómo pueden seguir incentivando el reusar los plásticos, y esto tiene que ver con toda la cadena desde la generación hasta hasta el proceso de estos materiales. Y luego terminaremos estaremos en estos talleres, en estos foros, para terminar el día 30 de julio con la importancia de la economía circular dentro de una ciudad. No nada más la ciudad solo se más inteligente, sino que también cómo es poder integrar tecnologías, aspectos, iniciativas de economía circular en la movilidad, en la construcción y en la generación de residuos, en la gestión de residuos. Muy bien, Víctor, ¿traerás algunos datos focalizados aquí al Estado? Por supuesto, que tengo los datos, nada más para darles una idea. En México, en el estado de Chihuahua, nada más porque allá se estuvo focalizando mucho que únicamente el 8%, no llega al 8% mundial de la recuperación de materiales susceptibles a reciclar, ayer lo estuvimos viendo, de la basura, nada más que se genera en toneladas diarias en el estado de Chihuahua. Esto es una fuente que sacó en mayo la Semarnat. El estado de Chihuahua genera 3,638 toneladas de basura al día, lo cual representa un porcentaje por casi el 6% a nivel nacional. Entonces, toneladas por día, la entidad federal, discúlpeme, son 3.6, aquí tengo ahorita el dato de cuánto es lo que es por porcentaje, pero bueno, finalmente es un dato relevante, que estamos prácticamente en 3.700 toneladas diarias de basura, de los cuales hay datos que estuvimos ayer hablando, no hay toda esta maquinaria, todas estas iniciativas, no se puede reciclar más que menos del 8% se puede reciclar. Todo lo demás se va a una disposición final, se va a confinamiento, que esto genera gases de efecto invernadero, materias primas que pueden ser reincorporadas a la economía
se están tirando y se están poniendo dentro de un vertedero. Hoy en Europa, les quiero comentar que esto lo estuvieron haciendo durante muchos años y hoy hay una nueva tendencia. Hoy le llaman minas urbanas a los rellenos sanitarios, porque hoy están tratando de recuperar estos espacios, buscando reciclar estos materiales. Esto es un tema importante debido a que el área de oportunidad es muy grande. No nada más se trata de reciclarlos, los que ya podemos tirar, los que ya se están tirando, se pueden reutilizar o bien se pueden convertir en energía, que hoy es un tema también que nos lleva de la mano en el sentido de que estamos para poder tener energías eléctricas o movernos, pues son energías fósiles, son energéticos fósiles que hoy también estamos dañando al medio ambiente. Hoy, si pudiéramos integrarlo y estar avanzando con este tema que también nuestro presidente comenta, de talla internacional, con buenos resultados, estamos despertando a las autoridades, a los mismos empresarios, a que podamos ir adaptando poco a poco dentro de nuestras organizaciones, adaptar economías circulares, pero ¿por qué no pensar en un futuro a mediano plazo para poder realmente tener este nivel de gestión de residuos, para poder tener cero rellenos sanitarios y que podamos utilizarlos en su gran mayoría? Bien, muchísimas gracias, Víctor. Bueno, compañeros, vamos a hacer una cosa. Vamos primero con preguntas sobre este tema, luego cuando esté Oliver con nosotros pasamos a las preguntas sobre el tema de él y finalmente los despedimos para quedarnos ya con Jorge, que si traen por algún otro tema, pues lo desahogamos ahí. Ramón Esparza, adelante. Gracias, buenos días. No sé si se me escuche bien. Sí, se escucha. Gracias. Hay países como Suecia y Suiza, entre otros, que tienen mucho tiempo reciclando. Suecia, al parecer, recicla el 99% de sus residuos y los genera energía. Suiza creo que aplica multas a los ciudadanos por no la separación de los residuos sólidos. Por supuesto. Este tema lo vengo escuchando desde muchos años. El año pasado me di a la tarea de hacer una pequeña investigación, posiblemente no a profundidad, y me encuentro que aquí en la ciudad de Chihuahua, aunque este tema ya ha sido recurrente en otras administraciones, no hay empresas que se dediquen al reciclaje como tales. O sea, sí hay centros de concentración de los desechos, los camiones van y los concentran y de ahí se los llevan al área sanitaria, donde nada más los entierran. Entonces, si tenemos conocimientos y sabemos que este tema de los residuos sólidos y de las materias que son reciclables, ¿por qué aquí específicamente en Chihuahua no han hecho algo al respecto los empresarios para presionar al gobierno y que les den concesiones como concesionan los camiones recolectores de basura para poder hacer el reciclaje? Y encontré, hay una persona que tiene una maquinaria allá por Carrizalillo, no sé si ubican la zona, tiene maquinarias y las tiene detenidas porque estaba reciclando el PET y estaba reciclando otro tipo de plásticos para hacer bolsa de camiseta y para hacer poliducto, pero la detuvo por problemas con la Comisión Federal de Electricidad. Entonces, nos estamos topando con varias situaciones. ¿Qué es lo que harían ustedes para que aquí, en el norte de la República, que sí producimos mucha basura, pudiéramos empezar a visualizar la cultura del reciclaje? Por supuesto. Muchísimas gracias, Ramón. Qué puntual pregunta. La voy a tratar de responder lo más concreto posible. Si hay empresas de reciclaje, de hecho, te voy a ser muy honesto. ¿Por qué conozco tanto del tema? Porque yo tengo una empresa de reciclaje, pero nos dedicamos al reciclaje de industria, básicamente. El tema de reciclar los materiales de relleno sanitario, lo que le llaman residuos sólidos urbanos, conlleva también una logística totalmente diferente. En la experiencia, Ramón, que nosotros tenemos para poder
convertir todo el aspecto, cerrar el círculo del manejo de los residuos, significa que nada más por separar la basura, el costo, y tengo manera, más o menos, una máquina para poder separar, nada más para que te des una idea, una máquina para poder separar 360 toneladas diarias de basura, una tecnología de punta, te cuesta alrededor de 7 millones de euros. Nada más 360. La ciudad de Chihuahua tira 1.200 toneladas más o menos al día. Es un problema también de ingeniería diferente, pero la inversión como tal, nada más si fuera privada, realmente no dan los números, porque nada más el 33% de estas basura es susceptible, es de materiales reciclables. El 46% pueden ser materiales orgánicos y el restante son otros tipos de materiales. Todavía en México nos falta todavía seguir mejor una categorización. ¿Por qué te comento que todavía no es muy viable? Porque aunque si tú nada más no cierras, nada más recoges el PET, lo separas y lo empacas y lo mandas fuera, estás muy por abajo de la cadena de valor del reciclaje. Apenas se están creando todas las condiciones de ser mayor fuerza textiles, mayor fuerza este consumo, y la realidad es que hoy por hoy también los precios, debido a la pandemia, hoy se están batallando muchísimo y han bajado los precios vírgenes, entonces hoy se compite. Es un aspecto más de 360 grados, pero déjame decirte también lo otro. Si tú nada más quitas los materiales reciclables, dejas lo que está contaminando más en la basura, que son los orgánicos que generan metano, que son gases de efecto invernadero. La realidad es que hoy, si tenemos que hacer todo el panorama para poder separar las materias primas, lo tienes que hacer de una manera rápida, que sea viable, pero que realmente no te acumule materiales. Los orgánicos, gasificarlos. Esto ya existe la tecnología. En lugar de que, por ejemplo, los camiones de basura ya estuvieran quemando diésel, pudiéramos tal vez quemar gas. Eso sí se puede hacer, eso lo hacen muchas muy buenas partes del mundo. Por último, lo que realmente no se puede contaminar, está contaminado o está muy mezclado. La realidad es que hoy por hoy todavía nos faltaría mucho para hacer este tipo de codiseños que estuve yo hablando al principio. Muchas de las otras empresas, realmente es difícil su reciclaje. Eso tendría que ser, hoy en el mundo lo están incinerando y la realidad es que contamina mucho menos que cualquier otra planta que genere calor. Pero para poder incinerarlo, tendríamos que también pensar en la industria que consume calor dentro de sus procesos, Ramón. La realidad es que hoy no nada más se trata de tener un aspecto de empresarial, de meter dinero para poder segregarlo. El reto más importante es qué vamos a hacer con él. Porque ahí es donde, si nada más recuperas materia prima y se la vendes al mercado, hoy definitivamente te puedo decir que los precios no son buenos. Tendríamos que pensar en hacer productos de manera reciclada, tratar de cerrar los círculos, lo que es orgánico, que te reitero es más del 46% del total de la basura, la tendríamos que hacer gas, y el restante, que son alrededor de un casi 30%, generar calor con ellos, pero también el tema es a quién le entregamos el calor, porque estos son proyectos de más de 25 años. Entonces tenemos que tener esta alineación de toda la cadena, sector público, sector empresarial, sector industrial. Me refiero también al público, no nada más porque la basura es del municipio, sino también en la parte con los gobiernos estatales, para atracción de nuevas inversiones, o bien cómo poder encontrar que las industrias hoy consuman ese calor. Ese es uno de los talleres que se va a tocar en este Fondo de Economía Circular, Ramón, que se llama Simbiosis Industrial, donde hoy alguien que tira algo a alguien le puede servir. Es mucho más complejo que nada más separar la basura. Pero tienes toda la razón. Hoy es el reto, como lo decía nuestro presidente iniciando esta sesión. Evento es de talla internacional, que nos vienen a decir qué han hecho en el mundo. La basura es mundial. No nada más es perteneciente aquí, pero cómo afrontaron y superaron estos retos para poder dar esta salida a los materiales. Suecia tiene un excelente sistema de gestión de residuos, pero el número uno, donde empezaron mucho a tener que deshacerse del 98% de su basura, son los Países Bajos.
En los Países Bajos son los que tienen el mayor número de incineradores. De hecho, ellos tienen basura de Suecia, porque no Suecia, estos no están tan convencidos. Tienen basura de Suecia, tienen basura de Alemania, tienen basura del Reino Unido, en una planta que se llama Twins en la ciudad de Hengelo. Personalmente fui con ellos, de hecho es unas alianzas que nosotros hemos hecho con los desarrolladores de estas tecnologías, donde nos pueden decir esto. Hoy, nada más estoy hablando de Holanda, pero España, Alemania, Suecia, Suiza, Dinamarca, Finlandia, son países impresionantes que han podido resolver estos problemas. Espero que haya quedado un poco claro. Muchísimas gracias, Víctor. Martín, ¿tenías alguna pregunta o quedó contestado? Bueno, no, antes que nada, buenos días, Martín Contreras de Eventos y Noticias. ¿Sí me escucho? Sí, adelante, Martín. Sí. No, bueno, pues para preguntarles en qué nivel, en qué punto se encuentra nuestro estado en este desarrollo, en esta cultura de economía circular, porque pues también desde hace años yo he visto y escuchado de este tipo de proyectos en algunos municipios del estado, pero se encuentran pues con una reacción resistente por parte de la población y por otro lado de dependencias y hasta de corrupción a veces porque se tienen que licitar estos proyectos y no llegan a cuajar. Entonces, ¿qué es lo que nos faltará para poder avanzar en este tipo de economía? Muchísimas gracias, Martín. También muy puntual tu pregunta. Hoy, en la Comisión Nacional de Medio Ambiente de Coparmex, Chihuahua, a la cual atendemos miembros de la Comisión de Medio Ambiente de la Nacional, ya atendemos los miembros de la Comisión de Medio Ambiente de Coparmex, Chihuahua. Se ha mencionado este tema. Déjame decirte que también, desafortunadamente, hoy es más estructural y de legalidad. Los municipios son los que por ley en México tienen que hacer la recolección de basura. Desafortunadamente, este gobierno federal le quitó el 43% a la Secretaría de Medio Ambiente, a la Semarnat, para poder realmente apoyar a los municipios. Hoy también, esto se ha venido gestionando desde mucho tiempo. La realidad es que se pudo haber avanzado mucho con los aspectos para ir haciendo mayor integración de tecnologías, y esto es mucho de los foros, pero hoy por ley también, como tú lo mencionas, hoy por ley el municipio es el encargado, el municipio tiene que licitar. Son muchos de los candados legales, constitucionales, que realmente no se han podido destrabar. Hay una iniciativa desde hace tiempo donde finalmente le pudieran a cambiar este aspecto legal dentro de la Constitución, donde finalmente el municipio pudiera ser quitar candados y liberar más aspectos de asociaciones públicos privadas que pudieran hacer estos niveles o esta clase de proyectos. A ver, en mi muy punto personal, Martín, creo que también hay mucho desconocimiento de qué se puede hacer con la basura. Todo el mundo piensa que sí es cierto, es una materias primas, ahí se puede haber aspectos económicos, pero la realidad es que las inversiones son muy fuertes. Hoy, en un diagnóstico, en un proyecto que le estaré enviando durante el transcurso de la mañana, el documento total y los puntos fundamentales a Héctor, pero hoy la Semarnat también dice que la disposición de cada tonelada cuesta 122 pesos la tonelada, disponerla, enterrarla, 450 pesos la recolección. Y si yo te dijera que después de 20 años con un proyecto de generación de energía con basura, después de 15 años, no le costaría a la gente poder regarse la basura. También déjame decirte que otro de los grandes problemas, Martín, es que para poder arrancar esto, la gente tendríamos que pagar la recolección de la basura. Hoy no se cobra en México. Entonces, también es un tema mucho más complejo porque, pues, ¿cómo le dices a la gente, oye, te voy a cobrar, pero si la voy a enterrar? Entonces, hoy también, estas son las visiones. Esta es la visión que queremos hacer con este foro de economía circular, donde los expertos, gente en Europa, cómo afrontaron, y reitero, cómo superaron estos retos, porque es de todos, Martín. Es muy importante esto. Todos tiramos basura. La responsabilidad es del municipio.
pero todos tenemos basura. Y es importante que ahorita se mencionaba de que en otros países les cobran a la gente por no separar su basura. Me encantaría poder tener ese México. Ese es el México que añoramos, el México que todo el mundo contribuyamos desde la separación de la basura. Hay mucho por hacer. Muchísimas gracias, Martín. Muchísimas gracias, Víctor. Por cuestiones de tiempo, vamos a dar una última pregunta para también darle paso ahorita a Oliver y desahogar. Ahora sí voy a ser muy breve. También les pido, compañeros, de manera más concreta. René Medrano, adelante. ¿Qué tal, Héctor? Muchas gracias. Víctor, en realidad mi pregunta tenía mucho que ver con la pregunta que hacía mi compañero Martín Contreras, y era precisamente debido a la legislación y a las políticas públicas que tiene Chihuahua en las dos más grandes ciudades, que sí, qué tan lejos estábamos para llegar a estos niveles que quisiéramos nosotros o que fueran aceptables. Déjame decirte que cada vez más cerca. ¿Por qué, René? Porque hoy empezamos con estos foros y estamos invitando a despertar esto. Si no lo hubiéramos iniciado, estaremos cada vez, yo no te podría decir, pero hoy, gracias a los planteamientos que se hicieron dentro de Coparmex y realmente a estas uniones que hemos gestado dentro de Coparmex Chihuahua, y mucho con el liderazgo de Jorge, hemos podido liberar, en lugar de nosotros tratar de inventar el hilo negro, estamos atrayendo expertos que nos digan, oye, ¿cómo lo hiciste? La realidad es que el tramo es muy largo, René. Estamos convencidos de ello. Déjame decirte nada más un tema. Por ejemplo, cuando nos entrevistamos con Paola Bellabona, que es la agregada de la Embajada de la Unión Europea con estos diálogos, que tiene que ella reporta directamente al embajador ya a Bruselas, ella decía, oigan, ¿se dan cuenta que esto podría tardarse 15 años? Y le estuvimos diciendo todos, sí estamos conscientes, entre más retrasemos estos diálogos, esta información para los empresarios, para la comunidad, para en general también la autoridad, pues más nos vamos a tardar. Entonces, sí, el reto es muy grande, Ramón, muy grande, pero como también lo mencioné y sigo insistiendo eso porque es importante, este evento que estamos haciendo es de talla internacional y confiaron la Unión Europea en el estado de Chihuahua, el cual invitó a los centros empresariales de Nuevo León, Coahuila, Durango, Sonora, Baja California, Tamaulipas, Aguascalientes y León, y escogieron a Chihuahua. Entonces, no es poca cosa lo que le queremos decir en ese sentido. Estamos insistiendo y queremos ser pioneros en esto. Esto que está haciendo la delegación de la Unión Europea es un plan piloto para nivel mundial en esta clase de modalidades. Muchísimas gracias. Gracias, René. Víctor, ya nada más por último, ¿tendrás el dato de cuántas recicladoras hay? Nos pregunta Adriana del Heraldo. Adriana Saucedo, ¿lo tienes ahí? La realidad es que desconozco mucho las recicladoras, pero vamos haciendo una cosa. La realidad es que hay muy buena comunicación con la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, con el Departamento de Ecología. Vamos preguntándoselos a ellos, porque estos permisos son estatales. Ok, perfecto. Con eso. Con mucho gusto lo preguntamos al doctor Gilberto Wenglas. Muchísimas gracias. Bueno, compañeros, pues este tema sin duda relevante. Lo que les pido es nada más si tienen algunas otras preguntas o inquietudes, igual y me las pueden hacer llegar y los canalizo con Víctor ya en otro momento para poderlo desahogar y ahí te vamos a estar molestando un poquito, Víctor. ¿Sale? No moleste, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Presidente, muchísimas gracias. Yo sí quiero aprovechar y hacerte una pregunta, aunque sí, sé que claro, no presidente, por supuesto. Pero como soy presidente, puedo hacerla, no te creas, no. Oye, yo que el gran reto, Víctor, y esto va a ser bien importante, es en realidad, aparte de educar, es entender qué recursos podemos bajar de la Unión Europea. Yo que esta relación que estás generando, este inicio hay que sacarle raja y cuando tengas ese dato es bien importante informarlo a todo mundo, ¿no? Pero yo que aquí, eso sería lo interesante. Vamos a ver si podemos también mandarles, Héctor, todo el programa. Hay en un solo foro, digo, no va a alcanzar, pero en un solo foro de toda una mañana es cómo hacer un plan de negocios verdes, cómo bajar fondos, de qué fondos, para que los empresarios podamos hacerlo. Por supuesto que también se trató de financiamiento. Y hoy, después de también aprovecho rápidamente, después de que se terminen estos foros, vamos a hacer encuentros de negocios con empresas europeas y después se pretende hacer simbiosis industrial en las regiones de Chihuahua para poder determinar
qué tiran y cuáles pudieran ser nuevos planes de negocios. Vamos con esto, con esta visión, querido presidente y estimado presidente, con esta visión donde el empresariado tenemos que ser mucho más activos y podemos influir para que tener un mejor futuro. Muchísimas gracias. Perfecto, claro que sí, Víctor. Ahorita nada más te pediría que nos compartieras la información para podérselas ahí poner a los compañeros en el chat y también estarlos invitando sobre todo al foro, ¿no? Porque sí han mostrado interés en ello, entonces para que puedan entrar ahí, compañeros. Esto es para todos. Muchísimas gracias. Me tengo que despedir, voy a una reunión. Oliver, muchas felicidades también por todo tu trabajo. Muchas gracias. Hasta luego, presidente. Hasta luego hasta todos los miembros. Hasta luego. Bueno, pues vamos con Oliver. Adelante, Oliver, ya estás listo. Gracias. Saludos a todos. Bueno, desde la plataforma de inteligencia competitiva y en coordinación con Coparmex hemos venido trabajando en el monitoreo de los distintos indicadores de impacto para el municipio y para el estado. Y en esta ocasión vamos a ver dos indicadores en lo particular que tiene que ver con la generación de empleo y con el tema de empresas o patrones registrados en el Seguro Social. En el tema del empleo para el municipio de Chihuahua, podemos observar que para el acumulado de marzo, abril y mayo, la pérdida de empleos fue de 14,917 empleos formales perdidos. Esto nos posiciona, desgraciadamente, como el primer lugar en los 67 municipios del estado con mayor pérdida de empleo. Esto es muy importante porque es la primera vez que el municipio de Chihuahua pierde más empleos que el municipio de Ciudad Juárez. Sin embargo, también es importante entender que esto tiene una lógica muy sencilla, que derivado del confinamiento, la ciudad de Chihuahua fue más ordenada en términos de cierre de empresas y lo podemos ver en el impacto que ha tenido precisamente esta pérdida de empleos a nivel municipal. El segundo lugar lo ocupó Ciudad Juárez con 13,987 empleos perdidos y bueno, sigue Delicias, Nuevo Casas Grandes y Villa Ahumada, ¿no? Es importante también comentar que en lo que viene siendo pérdida de empleos, 39 de los 67 municipios a nivel estatal tuvieron una pérdida de empleos durante este periodo, ¿no? Y bueno, pues al fin de cuentas, esto es importante monitorearlo. Tenemos ahorita los datos de mayo, está por salir ya el mes de junio, el 17 de julio, y bueno, estaremos viendo cuál es el comportamiento, al menos para poder ya tener estos 4 meses completos de lo que ha sido el inicio de la pandemia o del confinamiento ocasionado por la pandemia por COVID. ¿Cómo se comportó este empleo en términos de sectores? Pues el más afectado ha sido precisamente el sector de la transformación. De estos 14,000 empleos, prácticamente 9,200 han sido por parte del sector de la transformación, ha sido el sector más golpeado, posteriormente el sector de los servicios y la construcción. Es importante hacer referencia que estos datos son relacionados al empleo formal. Lo que viene siendo economía informal y lo que viene siendo lo que le llamamos nosotros ocupados, que son empleos que se derivan precisamente de esta economía formal, pues es otro grupo de población que definitivamente también se vieron impactados, ¿no? ¿Quiénes fueron los que mayor número de empleos perdieron? Pues los hombres con 8,400 de estos 14,000 y las mujeres con un poco menos, 6,517 en unos rangos de edad de entre 15 y 29 años. Esto quiere decir que los más afectados han sido los jóvenes en lo que viene siendo empleo formal. Durante el mes de marzo fueron una pérdida ya con el acumulado de 1,161. Posteriormente, en abril tuvimos 6,679 y subió un poco en mayo. ¿Qué se espera para lo que viene siendo el mes de junio? Bueno, pues que la pérdida no haya sido tan grave, los instrumentos de apertura y el tema de colorimetría en los semáforos, creemos que pudiera permitir con estas reaperturas a poder haber contenido un poco precisamente esta pérdida de empleo. Como les comentaba ahorita, prácticamente el 64% de los empleos perdidos están en la industria de transformación. Como lo sabemos, la industria de la transformación es uno de los principales motores de la economía de la ciudad de Chihuahua. Este sector, pues es un sector que genera efectos multiplicadores en el comercio, en el sector inmobiliario, en la construcción.
y al fin de cuentas precisamente es este sector el que se ha visto más desfavorecido. Posteriormente, como comentábamos, comercio y servicios, y un sector que es muy importante también para la ciudad, que es el sector de la construcción. Recordemos que tenemos empresas de la construcción muy importantes en la ciudad, y bueno, pues este sector también se ha visto muy afectado y bueno, deberá de hacerse algo en cuanto a las medidas de contención y mitigación para los próximos meses poder levantar de alguna manera la operatividad en estos sectores. En cuanto a empleo, en cuanto a patrones, que le llamamos nosotros registrados en el Seguro Social, que esto no es otra cosa más que empresas empleadoras, ¿sí? Lo que podemos ver es que en número de empresas, la construcción es la que se ha visto más afectada, con menos 55 registros patronales en este periodo. Traemos empresas de servicios, 52 registros patronales menos. Y lo que podemos ver versus lo que veamos en el empleo, si bien es cierto, el sector en términos de manufactura o empleo más afectado ha sido transformación, el número de empresas podemos ver que no ha sido tan fuerte. ¿Por qué? Porque principalmente la industria de la transformación lo que hace es reducir líneas de producción, más no cerrar empresas. Aquí quienes se ven más afectadas son las micro, pequeñas y medianas, que son de capital muy local, nacional o local. Recordemos que el 98% de las empresas del Estado y del país y prácticamente del mundo son micro, pequeñas y medianas empresas, y bueno, pues estas son las que regularmente se ven más afectadas. El número de pérdida de patrones ha sido progresivo, menos 5 en marzo, menos 50 en abril, y bueno, el último registro que traemos del mes de mayo fue de menos 13 patrones. En términos de tamaños, lo comentábamos, micro, pequeñas, menos 31, medianas menos 27 y empresas grandes de este total han sido 10 empresas que han tenido que darse de baja en los registros patronales con la intención seguramente de hacer frente a las responsabilidades pues que conlleva el cierre de un negocio. Es importante comentar que estamos haciendo el monitoreo permanente, por ahí prácticamente lo estamos haciendo permanentemente y lo estaremos comunicando aquí a través de Coparmex y de nuestras redes sociales de Plataforma de Inteligencia Competitiva, Consejo de Desarrollo Económico Regional. Y básicamente esos son los datos para ser muy ejecutivos. Están por salir los datos de junio y seguramente los estaremos viendo en 15 días por acá. Les agradecemos mucho y estoy a sus órdenes para cualquier pregunta. Muchísimas gracias, Oliver. Compañeros, ya sea que por el chat o por aquí mismo, si tienen alguna duda o alguna pregunta. Adelante, Martín Contreras. Sí, ok. Bueno, preguntarle, hay algunos giros, algunas empresas o negocios que se vieron beneficiadas durante la temporada de pandemia, porque, bueno, ahí hay datos de que no se perdieron empleos. ¿Esto quiere decir que se vieron beneficiadas? ¿Cuáles giros serían? Bueno, mira, aquí es bien importante comentar que las características de cierre de las empresas fueron muy específicas. Recordemos que para finales de marzo, el decreto expedido por gobierno del Estado hizo un cierre decretado prácticamente, y esto, pues de alguna manera, permitió que de un día a otro muchas de las empresas cerraran. Eso es algo bien importante. Sin embargo, también estos cierres generaron una diversificación en algunos de los sectores de las empresas importantes. Por ejemplo, en el tema de manufactura, muchas de las empresas hicieron una reconversión importante en la parte de procesos. Algunas empresas metalmecánicas, por ejemplo, que estaban haciendo algún proceso para una industria manufacturera de automotriz, hicieron un giro que costó trabajo, pero lo hicieron en algunos temas relacionados con todo lo que viene siendo la pandemia. Sí, por tanto, estas empresas, pues de alguna manera pudieron mantener su planta laboral y no se vieron tan afectadas. Inclusive algunas de ellas, pues tuvieron algún incremento, inclusive a lo mejor de personal. En lo que viene siendo nuevas empresas de nuevos giros, también es importante comentar que todo lo generado por la pandemia en la parte comercio, sí, comercio electrónico, comercio por entregas, también generó nuevas oportunidades de negocio. Para nadie es secreto que hubo aprovechamiento por parte de emprendedores para generar empresas que a lo mejor estaban trabajando con los temas digitales, tecnologías de información, delivery, que viene siendo todo lo que viene siendo entrega a domicilio, sí, que también se vieron beneficiados y pudieron aprovechar y explotar estas tecnologías para poder generar nuevos productos. Entonces,
Sí hay sectores ganadores y perdedores. El tema de alimentos también es un tema muy importante. Los sectores de alimentos tuvieron un incremento. Si bien es cierto, en marzo se estancó un poco, pero podemos ver que la pérdida de empleos en el mes de abril fue menor y eso ayudó pues precisamente porque estas empresas de sectores estratégicos como alimentos, dispositivos médicos, por ejemplo, toda la parte digital, pues de alguna manera impidieron esas caídas. Los sectores ganadores, lo comentaba, la parte digital yo creo que es algo muy importante y eso es una transformación que vamos a ver ya de aquí en adelante permanentemente. Y bueno, pues ahí de alguna manera están algunas apuestas que tendríamos que hacer, pero fueron principalmente esos sectores. El tema de servicios turísticos, sabemos que fue prácticamente de un día a otro el cierre estrepitoso de esas actividades y hoy en día estamos viendo esas recuperaciones y bueno, pues con algunas áreas de oportunidad también importantes, ¿no? ¿Cuál sería la tendencia para los próximos días, semanas, dadas las circunstancias, dado que estamos en semáforo naranja todavía, de que pudiera mejorar o empeorar? Bueno, en términos de tendencias, nosotros traemos algunos cálculos al cierre del año. Nosotros creemos que con estas aperturas paulatinas, de acuerdo a los semáforos, pues se va a ir recuperando la planta productiva. ¿Por qué? Porque los aforos están creciendo de manera gradual. Los aforos de los hoteles, por ejemplo, también, que el sector terciario es muy importante para la ciudad. Prácticamente el 60% del PIB está en el sector terciario, comercio y servicios. Pero también es importante entender que todos estos comercios y servicios también dependen de la atracción que haga el sector de la transformación. Sí, el sector secundario es fundamental porque ayuda a que ese sector terciario se dinamice. Sin embargo, como va a ser progresivo, la pérdida de empleos seguramente también va a ser menor, pero vamos a traer todavía alguna pérdida de empleos, también por los efectos colaterales que la misma pandemia genera en lo que viene siendo micro, pequeñas y medianas empresas. Tenemos que entender que la recuperación de la inversión es prácticamente complicada. Una micro, pequeña familiar, empresa familiar que quizás durante estos 2 meses perdió la posibilidad de continuar con su negocio para que se recupere es muchísimo más difícil. ¿Por qué? Porque todo su capital familiar prácticamente estuvo invertido en esa empresa. Entonces, lo que esperamos para los próximos meses es quizás que esas empresas no vuelvan a surgir, no puedan salir de ese valle de la muerte en términos de mortalidad de empresas y por eso también es importante los instrumentos de política pública que los gobiernos, tanto estatal y municipal, hagan para poder revertir esa tendencia. En términos de números, yo creo que vamos a seguir perdiendo, veremos el dato en junio, pero se van a seguir perdiendo algunos empleos por esa, no quiero decir, por esa tendencia de pérdida de empresas, pero esperamos que para finales de año esa tendencia sea menor a la que vimos estos primeros 3 meses. Ahora, esto también depende mucho, Martín, de cómo nos comportemos de manera comunitaria ante lo que está pasando en la parte sanitaria. ¿Por qué? Porque lo que vemos es que todavía hay un mal comportamiento en lo que vienen siendo las medidas sanitarias. Efectivamente estamos en semáforo naranja, pero podemos caer otra vez en semáforo en rojo. Recordemos que los números no han bajado, no hemos logrado llegar a la curva. Se habla posiblemente de un rebrote, pero pues ¿cómo vamos a tener un rebrote si no hemos logrado bajar la curva? Entonces, el llegar a octubre, noviembre, a la época de invierno, con estos números hacia arriba, pues eso también nos hace tener consideraciones de que vamos a tener números negativos. Muchos de estos números van a depender también del comportamiento social y eso pues de alguna manera también se ha hecho un llamado por parte de Coparmex y por parte del sector privado con distintas campañas del Consejo Coordinador Empresarial y de todas las cámaras empresariales para seguir cumpliendo las medidas de restricción sanitaria y las medidas de sana distancia, porque de eso depende, Martín, que podamos seguir con la recuperación de empleos, si no esto va a ser prácticamente cíclico y bueno, al fin de cuentas ya vimos los efectos negativos que tenemos en la parte económica, que al fin de cuentas se convierte en una problemática social a mediano y a largo plazo, ¿no? El micrófono, Héctor. Gracias. Héctor, yo creo que estás en mudo.
Sí, perdón, una disculpa. Damos espacio para una última pregunta. Ramón tenía la mano levantada. ¿Vas a participar, Ramón? Pues ya fue respondida en parte la pregunta que estaba estructurando, precisamente lo comentó con la posibilidad de un rebrote que si no hemos bajado de semáforo. Basándonos en que la ciudad del Paso es una de las ciudades con mayor número de casos de COVID aún, y que bueno, nuestro movimiento comercial sigue estando en la frontera. ¿Tienen ustedes estimado, tienen una proyección en caso de que la gente genere que regresemos al semáforo rojo? Y esto basado en algo que comentó el presidente la semana pasada, la preocupación de los cierres de los negocios. Por ejemplo, ahí señaló algunos del Distrito 1. Hay una proyección que tengan ustedes contemplada, o como mencionaste ahorita, le están apostando a la posibilidad de que pase nuevamente esto. Bueno, en términos del comportamiento de los números, sobre todo el tema sanitario, digo, los hemos visto día a día, y ahí pues ha habido, aun y cuando a nivel nacional en las conferencias nacionales ya hemos visto que el tema de data ya no se está tomando en estas conferencias vespertinas. A nivel local hemos visto que las autoridades tanto estatales como municipales hacen estos monitoreos permanentes. Sin embargo, pues, la tendencia definitivamente no ha ido a la baja, y pareciera ser que con estas reaperturas tampoco lo va a hacer. Sí, a menos que tengamos y tomemos conciencia, primero como sociedad, porque yo creo que ese es un tema importante, de todas las medidas sanitarias y de sana distancia que se deben de considerar, no solo en la parte social, sino también en la parte económica. Y en ese sentido es lo que precisamente perjudicó a otros estados, y no nomás de México, sino también de Estados Unidos. Vemos con el reconfinamiento que se ha hecho en Texas, por ejemplo. Sí, ¿por qué? Porque regresaron otra vez a semáforos de cierre, y esto lo que nos dice es que tenemos que lograr primero nosotros tener números reducidos a nivel local, ¿sí? La parte de comercio internacional, por supuesto que afectará. Si bien es cierto, la reapertura en mayo y en junio fue en gran medida por este jalón que da la economía norteamericana, ¿sí? Pues no vayamos a caer otra vez en un cierre en Norteamérica y un cierre gradual también en México. Entonces eso puede ser una afectación. Eso es lo que te pudiera decir. ¿En qué pudiera afectarnos a nosotros? En que la cadena de suministro, la cadena de manufactura global, pues otra vez se cierre desde allá para acá, ¿sí? Porque lo que permitió abrir a finales de mayo y en el mes de junio fue precisamente esta presión de los mercados para poder estar proveyendo y poder estar reactivando la economía, ¿no? Entonces, sí es muy importante cómo se comportan otras economías, sobre todo nuestro principal socio comercial, Estados Unidos. Sin embargo, también se tienen que generar algunas medidas locales, que lo ha hecho muy bien el sector privado. Yo la verdad es que lo que hemos visualizado es que ha habido un gran compromiso por parte del sector privado, de todos los sectores. Sin embargo, también como sociedad debiéramos de hacerlo, porque de nada sirve tener un espacio limpio, sano, sanitizado en las fábricas, si en nuestra vida diaria no cumplimos también con esos estándares de calidad en nuestra vida diaria, en nuestra familia, en nuestra casa, en nuestras compras. En las tiendas, cuando asistimos a los centros, a los centros de tiendas de autoservicio. Entonces yo creo que ahí es una responsabilidad mutua, Ramón, que en la medida de que logremos conciliarlas, yo creo que va a ser más fácil que podamos lograr esas reducciones, y por tanto pues una reapertura más ordenada y con menos impactos negativos en la economía del Estado, ¿no? Pues muchísimas gracias, Oliver. De cualquier manera, Oliver va a estar con nosotros aquí acompañándonos en algunas ruedas de prensa, sobre todo al menos una vez mensualmente, para irnos dando ahí los datos más actualizados. Te vamos a Hola, estar dando por ahí. ¿me permite hacer una pregunta ahí con relación al empleo? Adelante, vení rápido. Sí, está bien. Disculpa, sí, de los 14.917 empleos netos perdidos en Chihuahua, un alto porcentaje son permanentes. ¿A qué se debe que se hayan ido por los que ya tenían contratos de tiempo indefinido? Y me llama la atención, 10 grandes empresas
de al menos 250 empleos cada uno perdidos. ¿De qué sectores son? Sí, gracias Manuel, un saludo. Bueno, la primera parte de la pregunta, efectivamente, Chihuahua como estado, no como ciudad, porque los datos que presenté son de la ciudad, es el estado con mayor cantidad de empleos perdidos en términos de empleos permanentes. Eso principalmente, Manuel, tiene que ver con el tipo de economía en el estado. Recordemos que gran parte del empleador está en la parte de la manufactura y bueno, recordemos estos procesos, por ejemplo, que entran a las empresas y después de 3 meses se convierten en empleos permanentes, no eventuales. Entonces, por ahí debió haber un esquema en el que pues, al fin de cuentas, la economía de Chihuahua es la que tiene la mayor cantidad de empleo formal. Recordemos que el estado a nivel nacional es uno de los estados con mayor empleo formal en el país. Y eso tiene sus grandes ventajas, ¿sí? Porque pues, tiene una tasa de economía informal muy baja, pero también pues, tiene sus desventajas. Al momento de una crisis de este tipo, pues el empleo se ve afectado de manera proporcional en ese mismo sentido. A mayor empleo permanente, formal permanente, pues también mayor pérdida. Si las economías en términos de empleo permanente y no permanente no tienen esta cantidad de empleos y son eventuales de manera permanente en su estado, pues por supuesto que no va a tener tanta afectación. Entonces, es una ventaja, pero también es una desventaja a la hora de tener impactos negativos como este. Y la segunda, efectivamente, son 10 empresas que se dieron de baja de mayores a 250 empleos. Principalmente está en el sector de la construcción y también en la parte de comercio. Seguramente por ahí algunas de las razones sociales con las que se dan de alta las empresas transfirieron a muchos de los empleados a otra razón social y bueno, pues eso ocasiona que al momento de los números absolutos nos genere ese dato en lo particular. Pero nosotros lo que hemos identificado es que tiene que ver con la movilidad de razones sociales de un mismo corporativo y pasan muchas veces de una razón social a otra, se pierden empleos y se pierde pues, el registro patronal. Entonces, son juegos ahí que hemos estado monitoreando, pero sí, efectivamente, gran parte de las empresas están en la micro pequeña y estas 10 empresas que están ahí registradas que por cuestión de confidencialidad no aparecen, pero bueno, pues ahí las seguimos monitoreando, Manuel. Gracias. Gracias, Manuel. Oliver, pues muchas gracias. Te vamos a estar ahí molestando en otras ocasiones para que nos acompañes. Con todo gusto, un fuerte abrazo a todos. Gracias. Muchas gracias. Saludos. Gracias. Bueno, compañeros, pues se nos fue un poquito el tiempo, pero vamos a tener un espacio aquí con el presidente para preguntas. Si alguien trae alguna pregunta, es el momento indicado. Martín, ¿levantaste la mano? Sí, Martín, ¿vas a hacer pregunta o no? Adelante, adelante, está bien. Disculpen, es que se me fue un poquito. Nada para preguntarle aquí al presidente de Coparmex sobre algunos giros. Estuvimos el día de ayer recibiendo inquietudes por parte de propietarios de salones de eventos, que son empresas familiares, empresas en pequeño, y que pues están preocupados porque pues a pesar de que están acatando las disposiciones sanitarias, la contingencia, hay otras empresas pues de manera ilegal están realizando los eventos, es decir, se están realizando cada fin de semana eventos. Esto pues lo desconocen las autoridades, no lo checan, no lo vigilan, o quién sabe qué esté pasando, pero esto está provocando pues que están cancelando fechas de eventos en salones, los cuales pues están provocando que devuelvan los anticipos y con ello están también anticipando lo que puede ser la quiebra de este giro de salones de eventos. ¿Qué puede hacer la Coparmex a favor de estos giros?
Mira, lo que hemos venido proponiendo desde hace más de 2 meses, los remedios solidarios es la solución a todo este tipo de broncas. Estamos viendo cómo gobiernos en otros países siguen generando y alargando sus propuestas de rescate al empleo. Tristemente, vemos en México que esto no se está escuchando y ahora sí, pues por un lado seguir proponiendo, empujando y por otro lado, pues también exigirle a las autoridades a que se cumpla la ley, ¿no? O sea, también esto no puede ser para unos y para otros no. Está muy claro, estamos en semáforo naranja y tenemos que acatarnos a las reglas, ¿no? Ya el que se la quiera jugar, pues que se la juegue, pero ahora sí que nuestro sentir y nuestro reclamo a las autoridades, pues es se cumpla parejamente para todos, ¿no? Sí, digamos, Sí, sí, adelante, adelante. entonces digamos que no se puede, digamos, intervenir para que pues estas otras empresas que están haciendo los eventos están arriesgando la salud de mucha gente. No se puede lograr que pues haya un mayor monitoreo, que No, las por supuesto. autoridades intervengan. Es exigirle al gobierno que haga su chamba. No debe de haber ventajas para uno y no para otros. Esto se debe de medir con la misma vara para todos, ¿no? Y las reglas están muy claras. Muy bien, muchas gracias, Martín. El presidente está preguntando acá, Ángel Enríquez de Radio Lobo, ¿qué espera la Coparmex del viaje a Estados Unidos del presidente de la República y su reunión con Donald Trump? Pues ahora sí es como telenovela, ¿no? Acá por el otro lado estoy viendo a ver qué sucede en las noticias. Pues qué esperar, sentidos encontrados, ¿no? Lo hemos venido platicando, aplaudimos y festejamos que se haya firmado el Tratado de Libre Comercio. Nos da miedo, pues, cómo puede reaccionar el presidente, sobre todo Trump, y cómo puede reaccionar nuestro mismo presidente, ¿no? Viene dato importante, o sea, viene acompañado de un grupo muy interesante de empresarios. Yo creo que sí por Coparmex estamos muy pendientes que en realidad no vaya a haber beneficios exclusivamente para estos empresarios, que si nos ponemos a ver la lista de quién va, pues es la famosa, muchos de ellos venían en ese listado de la mafia de poder, ¿no? Entonces, muchas cosas incongruentes. ¿Por qué atacar tanto la mafia del poder? Y ahora resulta que está rodeado de la mafia del poder. Importante que los acuerdos, si es que llega a haber algún acuerdo adicional a esto, pues que sea parejo para todos los empresarios, ¿no? Claro. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta más, compañeros? Hola, Héctor. ¿Me permites una pregunta? Claro, adelante, Manny. Bueno, cada lunes la Profeco da a conocer quién en las tarifas de gasolina. De hecho, pues se han exhibido algunos negocios en Chihuahua. ¿Qué le parece este tipo de difusión? El que se diga qué empresas son pues las que no se dejaron observar, y que tienen las tarifas más altas. Pues tenemos que señalar esa información. O sea, acuérdense que no hay peor cosa. Al ladrón lo hace el que no le dé vergüenza que lo cachen robar. O sea, la mayoría de la gente, si sabe que lo van a ver, no lo hace. Entonces tenemos que estar exhibiendo a todo el mundo. Es un tema de transparencia. Sí, porque algunos señalamientos de eso se han dado, bueno, se han generado polémicas en Chihuahua. Por eso la pregunta. Y aquí es bien importante nomás, o sea, si se van a estar, que se tenga en realidad la información y no estar ventaneando gente nomás por quemarla sin tener la información. Pero si en realidad, si estamos viendo gente que está usando, por supuesto que lo tenemos que comunicarnos. Y ahí viene mucho el tema de las redes sociales. O sea, yo creo que el futuro nos va a ayudar a ser mejores ciudadanos por el hecho de que nos puedan estar ventaneando a cualquier cosa que hagamos. Ok, gracias. Gracias, Manuel. ¿Alguna otra pregunta? Damos otra pregunta más. Si alguien tiene algún comentario o pregunta. Bueno, parece que no. Les agradecemos de todos modos, compañeros. No sé, Jorge, ¿quiera cerrar con algo?
No, yo creo que estuvo completo hoy la participación de Oliver y se llevó mucho de lo que quería platicar. Ok. Agradecerles y nos estamos en comunicación cualquier cosa que surja y hay que estar pendientes a ver qué sucede con el presidente Trump y el presidente López Obrador. Muchísimas gracias, compañeros, a todos. A Oliver, que todavía nos acompaña, muchísimas gracias. Que estén muy bien. Ahí les pongo en el grupo alguna información de lo que aquí vimos. Muchísimas gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.